Buenas noches a todos. Por medio de este video estaremos dando una breve explicación, estaremos explorando acerca del aprendizaje en compañía de mis compañeras del curso de aprendizaje, quienes me acompañan, que es Daniela Narváez, Franci, nuestra compañera que no se pudo conectar con nosotras, pero ella cumplió con su parte, la cual será anexada al video, la compañera Lady Joana y quien les habla, Lucy Carolina. Como les venía mencionando, vamos a explorar acerca del aprendizaje, algo que hemos aprendido durante el transcurso del curso, y hablemos acerca de qué es el aprendizaje. El aprendizaje, si lo hablamos de manera técnica, es ese proceso por el cual nosotros o otros animales adquirimos conocimiento. Eso es una definición muy técnica, pero hay algo clave y es que menciona que es un proceso, ¿sí? No es algo que, por decirlo así, uno aprende algo y ya es algo continuo, es algo que a medida que vamos creciendo, a medida que vamos aprendiendo, puede incluso ir cambiando. Entonces debemos reconocer que el aprendizaje es algo importante en nosotros como seres humanos, nos ayuda a desarrollarnos, a no solo a crear habilidades, sino a potenciar nuestras actitudes. Por eso, como lo vamos a hablar en este video, estaremos hablando de ese estilo de aprendizaje que debemos reconocer para poder mejorar y saber, o como muchas veces escuchamos esa frase, aprender a aprender. Entonces, mis compañeras les darán un poco más les hablarán un poco más sobre este tema. Gracias, Caro, por tu introducción, fue muy oportuna. En esta ocasión yo les voy a exponer un poco y rápidamente acerca de las teorías que nosotros estuvimos desarrollando desde la primera fase hasta el momento. Hablamos entonces del conexionismo. El conexionismo trata de medir o es un enfoque que se va más que todo como al aprendizaje fundamental en la formación de asociaciones. Es decir, un estudiante, digamos en el entorno académico, un estudiante puede aprender en torno o a raíz de conexiones. Y eso también pues lleva un proceso de percepción y atención ligado anteriormente, ¿no? También hablamos de la teoría del procesamiento de la información. Esa teoría tiene como una paralelismo, por decirlo de esa manera, en comparación con una máquina o un cómputo, ya que recibe una información externa y la procesa pues de forma interna. Eso más que todo está enfocado como en el tema de percepción y como la primera instancia en la que nosotros percibimos una información y la traducimos hacia un aprendizaje. Cuando hablamos de la teoría del desarrollo cognitivo, es una teoría que está muy bien fundamentada y creo, si mal no estoy, la vemos durante todo el proceso del estudio de la psicología, ya que nos habla de etapas, ¿no? No voy a entrar, digamos, que en una por una etapa, pero vamos a hacer como la generalidad. Eso quiere decir que el aprendizaje se da por medio de estadios y como decía mi compañera Carolina, no es un proceso único que se da en una etapa, sino que se lleva a cabo a lo largo de la vida durante el desarrollo del ciclo vital. Más que todo se enfoca, y comúnmente quizá lo hemos escuchado en la cotidianidad, que las personas o los niños o lo que se va a aprender a futuro nace o es una base muy importante desde la niñez, ¿no? Por eso se refiere a las distintas etapas que se dan más que todo en la niñez y en la adolescencia. Cuando hablamos de la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, pero ahora sí. Cuando hablamos de la teoría del aprendizaje social, nos muestra cómo la persona o el ser humano aprende a raíz de comportamientos y de cómo el ambiente influye directamente en ese aprendizaje. Hay una influencia contextual. Eso me parece pues muy oportuno, ya que digamos que no aprendemos solamente de lo interno, sino también a raíz del contexto y de lo que ese contexto y las experiencias nos van aportando. Eso también lo aprendemos de forma casi inconsciente. Vygotsky nos habla de la zona de desarrollo próximo y es la zona que se ubica entre el nivel evolutivo real y el nivel de desarrollo potencial. Podemos decir que en el desarrollo, como manera de ejemplo, el desarrollo del curso, iniciamos con un proceso que no era la zona, digamos que de evolutivo real, el aprendizaje que teníamos antes, y cuando lo culminamos, pues ya debemos adquirir un proceso, que debemos continuar con este proceso del aprendizaje en la psicología, pero nos ubicamos como en esa media. Bueno, la teoría constructivista me parece pues muy interesante y que se lleva a cabo pues también ligado al tema de los estilos de aprendizaje según David Cole.
Y es que nos habla del aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo está más ligado al tema del estudio, de la crítica, de optar por un pensamiento más oportuno y creativo. Y bueno, por último hablamos del aprendizaje según David Cole, que nosotros hicimos pues un ejercicio también en la anterior fase, un acercamiento hacia el estilo de aprendizaje. Hablamos de que un estilo de aprendizaje asimilador, que digamos que es el más común que se ve sobre todo en el ambiente académico, un estilo de aprendizaje divergente, convergente y acomodador. Cada persona, como decía Carolina, pues tiene un estilo particular y ese estilo se va reforzando a medida que nosotros vamos aprendiendo y adquiriendo pues más información. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, respecto a ya proceder a hacer un análisis del aprendizaje en cuanto al comportamiento humano y la interacción social, entonces podemos iniciar haciéndonos una pregunta de cómo se percibe el aprendizaje en el comportamiento. Entonces, pues principalmente y teniendo obviamente el contexto del aprendizaje, las diferentes teorías y demás, podemos ver que el aprendizaje sí tiene un impacto en el comportamiento en cuanto a áreas como mejor desempeño, porque claramente al adquirir el aprendizaje, pues se adquiere experiencia, ¿sí? Se vuelve más experto, reforzando claramente conocimientos que ya anteriormente estaban depositados, que ya eran previos y eso se evidencia claramente en la mejora del desempeño en esas actividades que pues se ven obviamente pues por la conducta observable. También pues claramente se ven cambios en el comportamiento, en donde pues cuando la persona va adquiriendo nuevos aprendizajes, nuevos conocimientos, pues claramente su ejecución de quizás muchas tareas o muchas conductas pues se va viendo perfeccionada y claramente su comportamiento pues va a tener digamos que notables variaciones también en la aplicación de conocimientos. Entonces, cuando nosotros estamos adquiriendo nuevos conocimientos, pues eso se va a ver reflejado en nuestro comportamiento como tal. Sí, porque es una vinculación entre lo que aprendo y cómo lo expreso, tanto en el comportamiento y obviamente en el quehacer de actividades y de tareas. También eso se puede ver, digamos que referenciado mucho a la hora de enfrentar desafíos, ¿sí? Porque pues ya a medida de la experiencia y de adquirir nuevos conocimientos, ya digamos que nuestra postura frente a nuevos desafíos, ya sean laborales, escolares o personales, pues digamos que ya va a tener mayor adaptabilidad. ¿Cómo se reflejan las formas particulares de aprender en el contexto de interacción social? Entonces, claramente hay unas formas que son muy particulares, es decir, que hacen parte como tal del individuo. Entonces, como lo explicaba Daniela en la reciente diapositiva, podemos ver que están los estilos de aprendizaje, donde pues vemos que cada persona tiene sus diferentes formas de aprender, ya sea desde lo visual, desde lo auditivo, kines- kinestésico, y obviamente digamos que esta diversidad de estilos de aprendizaje pues tienen una gran influencia en cómo digamos esa persona puede interactuar para poder adquirir digamos que el aprendizaje o el conocimiento. También preferencias para aprender, digamos que la persona pues de alguna manera, hay personas que les gusta más aprender de forma individual, solos, pero hay personas que sienten que aprenden más con la interacción con otros, digamos que en ejercicios grupales. Entonces, claramente digamos que esas preferencias pues también digamos que tienen cierta injerencia y también la capacidad de interacción, que precisamente era lo que estábamos hablando, de cómo esa persona de alguna manera puede influir o cómo su experiencia con los demás puede influir en su calidad, ¿sí? Para adquirir y también para tener interacción social, ¿sí? Para la adquisición de aprendizaje. Y esto pues tiene un impacto en cuanto a la interacción social, lo que claramente pues habla de la colaboración, en donde pues de alguna manera se ve influenciado por las formas particulares, que era lo que veíamos ahorita de aprender, y cómo eso se puede ver evidenciado en un efecto grupal. También como la resolución de conflictos, como esos aprendizajes nos ayudan a resolver conflictos porque en la interacción social sabemos que se presentan, pero
el aprendizaje nos abre nuevas vías para poder resolver conflictos y también nos ayuda a desarrollar habilidades sociales, que pues precisamente puede estar vinculado con la comunicación y la cooperación. Y para finalizar esta parte, la aplicación del aprendizaje en la vida cotidiana, pues claramente como lo venía expresando anteriormente, esto se ve referenciado y evidenciado en las relaciones personales. Claramente, digamos que esta exposición de estas áreas intenta abarcar de alguna manera una generalidad porque pues nosotros somos seres integrales, ¿no? Entonces el aprendizaje está en diferentes aspectos de nuestras vidas. En cuanto a las relaciones personales, pues sabemos que nos permite de alguna manera poder adquirir comunicación asertiva y empatía, que digamos que son las bases fundamentales para poder generar una relación con otra persona. Lo que hablamos de las relaciones personales. En cuanto al trabajo y el estudio, entonces, pues obviamente si no está o no se da el proceso de aprendizaje, claramente no vamos a poder desempeñarnos de una manera óptima en ningún trabajo o en ningún, pues digamos que ningún proyecto de estudio, porque claramente la base de estas dos áreas es el aprendizaje. En cuanto a la resolución de problemas, como lo decía, pues claramente el aprendizaje de alguna manera en ese camino nos permite o nos abre caminos y nos da herramientas para poder resolver conflictos. Y en cuanto al desarrollo personal, entonces claramente a medida que vamos adquiriendo nuevos conocimientos en un área en específica en el que estemos especializándonos, pues eso también va a tener un impacto tanto en nuestro desarrollo personal como profesional y va a tener también un impacto en la calidad de vida. Listo, gracias compañera. Listo, bueno, entonces en cuanto a la reflexión que nosotros hacemos en la generalidad pues, del proceso y del aprendizaje que hemos venido realizando desde la primera instancia, es que, como decía nuestra compañera Carolina, nosotros aquí aprendemos a aprender, básicamente. Si nosotros no sabemos cómo aprender o nuestro estilo, nuestra particularidad, nuestra forma de ser o de actuar frente a un aprendizaje, no vamos a poder entonces comunicar o entenderle el aprendizaje de la otra persona. Y eso aplica en todos los contextos. Entonces, la idea es que las teorías y todo lo que hemos abordado en este proceso también nos permite analizar y mirar, por decirlo así, con otros lentes el proceso educativo que vamos a llevar de ahora en adelante, porque vamos a reconocer la forma en la que también podemos, digamos que, apropiarnos de esos conocimientos y de esas teorías y lecturas de la mejor manera. La siguiente diapo. Bueno, a manera de conclusiones, charlando con nuestras compañeras, concluimos tres aspectos muy importantes. Estudiar la historia para hacer la historia. Si nosotros no conocemos o no reconocemos el trabajo de los psicólogos o de la biografía que se nos ha referenciado, digamos que no vamos a poder abordar de una manera o apropiar o rehacer, por lo menos retomar esas teorías que al fin y al cabo, como es el proceso de la ciencia, no, aprender de la historia para poder crear productos nuevos y poder generar como un conocimiento apropiado, contextualizado y sobre todo actualizado. La siguiente son las diferencias entre los modelos y autores. Si bien se aprende y tenemos un propósito que es determinar los estilos de aprendizaje, esas formas particulares que también determinan ciertos rasgos de la personalidad, es también saber los límites de cada teoría y poder diferenciarlos y quedarnos como con no llegar a como al determinismo, al exclusivismo de quedarnos con un solo autor, sino poder tomar de las diferentes opciones y hacer un conglomerado que al fin y al cabo eso se reduce o se traduce el tema de la teoría del constructivismo, generar un conglomerado y trabajar pues de forma e interdisciplinar en el proceso de aprendizaje. Y por último, la relación entre la academia y las experiencias para un adecuado aprendizaje. También concluimos que el contexto también potencializa o reduce ese proceso de aprendizaje. Como decía mi compañera Lady, no solamente somos seres académicos, estudiantes, sino que también somos seres integrales. Y al ser seres integrales, todo lo que conlleva a un estudio o a la vida cotidiana también se proyecta en la forma en la que también abordamos la academia.
Entonces, lo importante es reconocer también el entorno, la importancia del entorno, la forma en la que aprendemos, quiénes potencializan ese proceso y al fin y al cabo considerar que también son una motivación subjetiva, pero también las colectividades y el proceso externo también modifica o aporta en pro de este aprendizaje que llevamos a cabo, no solamente a nivel académico, sino también pues en nuestra vida cotidiana y en los demás entornos en que nos desarrollamos. Muchísimas gracias. Por último, las referencias. Muchísimas gracias, compañeras. Yo creo que quedó perfecto. Ya, ahora sí ya terminé.